¿Qué tal, familia? Bienvenidos al estudio del profeta Joel. Eh, el título que tiene este mensaje de hoy es: ¡Hey! Presten atención. Hoy vamos a estar estudiando obviamente el capítulo número 1, pero vamos a abarcar del versículo 1 al 4. Ahora, para tener un poco de introducción en cuanto al libro del profeta Joel, debemos de saber quién lo escribió, y es él mismo, Joel. Su fecha probablemente fue en el año 835 al 805, oscila entre ese tiempo. Hay quienes consideran que fue mucho posterior, después de haber tomado a al reino del norte y al reino del sur, pero la mayoría, y en lo personal yo concuerdo que fue en este tiempo, en el 835, es decir, antes de que haya sido tomado el reino del norte por los asirios, y también obviamente antes de que haya sido tomado el reino del sur por los babilonios. Ahora, el tema es el castigo y la gracia de Dios, es lo que va a predominar en el libro de Joel. Ese es el propósito, ese es el mensaje hacia el reino de Judá. Y la palabra clave es el gran y temible día del Señor, porque también trae un mensaje escatológico, es decir, hacia los días finales de este tiempo, donde Dios por fin restaurará su reino y tomará a Israel y le dará todo sus promesas, lo restaurará y volverá a ser una nación restaurada. Es un libro que nos va a hablar acerca del juicio que Dios va a traer sobre Judá. Está este profeta Joel, su ministerio es enfocado a advertir, a traer al arrepentimiento al reino del sur. También nos va a mostrar cómo es que Dios los llama al arrepentimiento, porque veremos cómo Él promete librarlos, promete también tener compasión de ellos y promete restaurarlos. En una restauración parcial, o sea, por un tiempo en su presente de Judá, pero también obviamente los está apuntando estas profecías hacia el futuro. También veremos que es un profeta que se le ha llamado el profeta del Pentecostés, porque en el capítulo número 2 de Joel habla acerca del día en que iniciaría, ¿verdad? Por así decirlo, la llenura del Espíritu Santo sobre todas las personas. Y su inicio fue el día del Pentecostés. Entonces, antes de continuar, familia, vamos a orar. Amado Dios, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe. Pero antes que nada te damos gracias por la oportunidad de ser advertidos también nosotros, no solamente el reino del sur, Señor, sino también nosotros, para reaccionar, para arrepentirnos y ser restaurados por ti, Señor. Gracias, Padre, y gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Leamos el versículo número 1, que dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Joel significa Jehová es Dios, y Petuel es o significa engrandecido de Dios. La introducción a Joel como persona es muy breve. Realmente nada más nos arroja esta información. Por lo general, los demás libros nos mencionan, nos ubican el tiempo al mencionarnos el rey o los reyes. Durante su ministerio ellos estuvieron sirviéndole al Señor, para darnos un dato en la historia, ¿verdad? En este caso solamente se nos menciona que Joel es hijo de Petuel, ¿verdad? Él es una figura histórica, siendo que su padre es mencionado. También, aparte de que esto lo identifica en la historia, también es que Joel era un hombre muy común
en sus días. Así como ahora en nuestros tiempos es muy común que haya muchos Migueles, muchos José, muchos Luises. Así en ese tiempo Joel era un nombre común, entonces era necesario identificarlo y para ello se menciona también el nombre de su padre. También es un profeta verdadero siendo que recibe y proclama la palabra de Dios. Por eso es que el tema de este mensaje es: ¡hey! Presten atención. ¿Por qué? Porque Joel estaba atento a Dios. Él estaba presto siempre a escuchar la palabra de Dios. Y Dios ve eso. Dios ve los corazones y ve la disposición que hay en nosotros de oír, obedecer y hacer su voluntad. Por eso es que Joel recibe y proclama la palabra de Dios. Y lo vemos aquí, ¿verdad? Que palabra de Jehová vino a Joel. Hoy aprenderemos cuán importante entonces es prestar atención a Dios. Así que estate atento a este mensaje, a este video, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios, es su palabra. Entonces, ¿qué está haciendo Joel? Recibiendo la palabra de Dios. Veamos en el Salmos 138, capítulo 138, versículo número 2. Dice así: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra. Así que su palabra es grande. ¿Y qué quiere decir que es grande? Que es importante, que es muy valiosa. Nosotros no debemos menospreciarla y mucho menos despreciar la palabra de Dios. Eso es lo que estaba también sucediendo de repente en el reino de Judá. Por eso es que es necesario traer castigos para que reaccionen y se arrepientan. Entonces, según este versículo, ¿qué es lo más importante para Dios sobre todas las cosas? Su palabra. Porque dice: porque la has engrandecido tanto tu nombre como tu palabra. Hoy tú y yo tenemos a nuestro alcance la palabra de Dios. La mayoría, si no es que casi todos, tenemos una Biblia en casa. Hablando de los cristianos. Y aún los que no son cristianos, hay personas que profesan otra fe, pero también tienen una Biblia. Aunque les han quitado versículos o a otros les han añadido libros. Pero es importante darle ese peso y ese valor a la palabra de Dios. Obviamente nosotros debemos tener cuidado qué leemos. Porque, repito, hay denominaciones o hay movimientos donde les quitan versículos a la palabra de Dios. Y eso nos evita conocer todo el contexto y todo el mensaje de Dios. Tanto como aquellos que le agregan, también es fatal porque también distorsionan la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que no podemos ni quitarle ni añadirle a la palabra de Dios nada. Así que nosotros debemos cuidar eso y debemos darle el valor que se merece la palabra de Dios. Porque tal vez Dios ya no nos habla como en ese tiempo a sus profetas, a sus sacerdotes, audiblemente. Pero Dios hoy nos sigue hablando a través de la Biblia, a través de estos estudios. También acompáñame a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, a través de sus profetas, habló a los antepasados, al pueblo hebreo, a la nación tanto del reino del norte como del sur, cuando se dividió Israel. Pero también ha hablado Dios a través o por medio de su Hijo Jesucristo. Él dio sus evangelios. Están las cartas
Paulinas, están las cartas generales que escribieron también sus apóstoles. Entonces, nosotros tenemos el consejo de Dios completo en la Biblia. Nosotros tenemos que oírlo. ¿Cómo lo oyes? Pues puedes leerlo en voz alta y también escuchas la palabra de manera audible, ¿verdad? Pero puedes leerlo. ¿Para qué? Para que tú recibas el mensaje de Dios. Pero es necesario que estés atento, que prestes atención. Por eso el título de este mensaje es: ¡Hey! Presten atención. Porque es necesario dejar a veces de hacer cosas que, aunque no son malas, pero se vuelven malas en el momento que estamos tan afanados en ellas, que dedicamos más tiempo de lo que nosotros debemos invertirle, que dedicamos más tiempo a ciertas actividades que a buscar a Dios, que a nutrir nuestra alma y nuestro espíritu. Consideramos que todo lo demás es más importante que lo espiritual, cuando aquí Dios nos quiere advertir que no descuidemos lo más importante, que es nuestra eternidad, que es nuestra relación con Dios. Así que prestemos atención, familia, no nos distraigamos. Versículo número 2 dice así: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Qué quiere decir? ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Acompáñame a leer ahí mismo en el libro de Joel capítulo 2, versículo 2, dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Estaba siendo invadido Judá por una plaga, por enjambres de langostas. Pero aquí Dios les dice a través de Joel, así les dice: oíd esto. En otras palabras, les está diciendo: hey, presten atención, escuchen. Ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Son las personas que representaban a las familias. Son personas mayores de edad, son personas con experiencia, pero también se está refiriendo a los líderes. Tú y yo somos líderes en nuestro hogar, somos los ancianos, somos los responsables de enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestras futuras generaciones. Por eso es que Joel se refiere en este caso a los ancianos. Y aquí también podemos hacer un paréntesis y justificar por qué creemos que el libro fue escrito durante este tiempo, en el año 835, porque fue un tiempo donde no había rey, donde Joás, siendo un niño, fue, por así decirlo, nombrado rey de Judá. ¿Por qué? Porque antes de él estaba reinando Atalía, pero era una reina perversa, ya que cuando se murió su hijo en batalla, que era el rey, ella mató a sus descendientes de su hijo, es decir, a sus nietos. ¿Con qué finalidad? Para que ella se quedara en el poder. Entonces, en ese conflicto, guardan o rescatan y esconden a Joás. Era un niño de 1 año, hijo o nieto de Atalía. Él era el heredero al trono. Por eso lo escondieron, porque si no también lo hubiera matado. Pero transcurrieron 6 años.
en que ella estuvo reinando. Pero después de esos 6 años, cuando Joás ya tenía 7 años, entonces le ponen la corona y es proclamado o es nombrado rey. Entonces, por así decirlo, el rey era un infante, era un niño, no había quien gobernara. Por eso es que aquí Joel está dirigiéndose a los ancianos como los líderes, los responsables de transmitir este conocimiento y también de dar respuesta a las preguntas que está haciendo Joel. Y también dice todos los moradores de la tierra. Aquí al referirse a la tierra se está refiriendo al país, a la nación de Judá. Todos los moradores de Judá también. Y les pregunta, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Porque era algo terrible. Y ya lo mencionamos. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombra. ¿Te imaginas los enjambres de estas langostas o saltamontes cubriendo el espacio? Pues eran como unas nubes espesas, ¿verdad? Y eso los lleva para que reaccionen, para que también de una forma gráfica ellos puedan darse cuenta de lo que les va a acontecer o de lo que ya les está aconteciendo, porque está hablando de Joel, de algo que están viviendo, pero también él va a usar esta experiencia, esta desgracia que está viviendo Judá para ilustrarles algo que va a venir a futuro, una desgracia aún mayor. Por eso les dice, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? O sea, es algo tan terrible lo que ellos están viviendo que dicen, ¿acaso lo han vivido antes? ¿Acaso se vivirá después? ¿Alguien ha escuchado el mensaje mencionando que ha habido alguna situación similar a esta de terrible? Leamos el versículo número 3 que dice así: de esto contaréis a vuestros hijos, es decir, de esta calamidad, de estos sucesos, tenemos que platicarlo a los hijos. Dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Acompáñame a leer el Salmo número 78, versículo 4, que dice así: no las encubriremos a sus hijos, cuando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Ahora, esto en el Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 10, es considerado una maravilla, una señal. ¿Por qué? Porque con estos milagros, con estas hazañas, Dios liberó al pueblo hebreo del yugo de Egipto. Y eso fue visto como maravillas, como el poder manifestado, ¿verdad? Para que lo conocieran, para que las demás naciones se dieran cuenta quién era el Dios de los hebreos o de los israelitas. Pero esto es necesario platicarlo, contarlo. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere dar a entender aquí? Que la palabra de Dios tiene que continuar predicándose de generación en generación. Nosotros tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, pero también tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos a su vez se lo tienen que enseñar a sus hijos. Ellos tenían que platicar de lo que estaban viviendo. Esta experiencia, pero como una maravilla, como el poder de Dios. Nosotros muchas veces lo vemos como desgracias, y sí es eso, también es una desgracia. Imagínate
que miles de millones de langostas lleguen y se asienten en algún territorio. Arrasan con todo, con las hojas de los árboles, con el pasto, con las plantas, con los frutos. ¿Y eso que trae? Desgracia, trae hambre, trae muerte. Pero este es el mensaje de Joel. Es necesario que a veces venga desgracia, haya castigo, para que la gente o para que nosotros reaccionemos. Lamentablemente así es el ser humano, no solamente Judá. El ser humano se olvida de la bendición de Dios, deja de prestar atención a la voz de Dios y es necesario que experimente un sangoloteo y a veces algo más fuerte, como en este caso. Acompáñame a leer Éxodo capítulo número 10, versículo 1 y 2, que dice así: Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Cuando vemos que el volcán Popocatépetl hace una erupción o hay una explosión, es para también darnos cuenta de que es Dios el que está en control de toda la naturaleza. Nada se le escapa de las manos. Los terremotos, los maremotos, aún, es a veces como difícil mencionar esto, pero es una realidad. Los desastres naturales, Dios está en control de todo ello. ¿Y por qué suceden? Porque son una advertencia para la humanidad, para que presten atención, para que reaccionen, para que se arrepientan y se vuelvan a Dios. En este caso particular, para la nación de Judá, era esto, las langostas. Y hablando de langostas, hay un dato muy importante. Se menciona que por 1 kilómetro de largo, se le llama mangas cuando se aparecen estos enjambres de langosta. En 1 kilómetro de este enjambre hay aproximadamente 150 millones de ellas por kilómetro, pero a veces son muchos los kilómetros de ella. Y una sola generación de langostas puede multiplicarse 20 veces en 3 meses. Es decir, por cada 1000 langostas, en un periodo de 3 meses pueden llegar a ser 20,000. Pero estamos hablando de millones. Imagínate, 150 millones en 1 kilómetro, multiplícalo por 20 veces. Son 300,000 millones. No, mentira, 3,000 millones de langostas. Ahora, estas avanzan de 100 a 150 kilómetros durante 24 horas. Imagínate, se mueven muy rápido. Pueden estar hoy aquí en un territorio y al día siguiente ya están en otro y lo arrasan, lo limpian y devoran el alimento para 35,000 personas en un día. Estos 150 millones de langostas que están aproximado en 1 kilómetro de una manga, es decir, de un enjambre, devoran el alimento que podría comerse 35,000 personas en un día. ¿Te imaginas la hambruna, la muerte, la escasez que trajo al reino de Judá esta plaga? ¿Para qué? Para que la gente reaccione y preste atención, porque se olvidan de que la bendición de la cual disfrutan es dada por Dios, y entonces empiezan
a crear ídolos. Que aunque aquí hay un dato muy importante, aquí no se menciona la idolatría, pero se menciona que había borrachos. ¿Y qué quiere decir esto? Que había personas que se la pasaban disfrutando, que había muy buena posición económica y que se la pasaban celebrando todo el tiempo. Habían descuidado las cosas espirituales. Ahora, ¿qué aprendemos, familia, con esto? Que es nuestra responsabilidad como padres enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, ¿verdad? Veamos el versículo número 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Aquí hay personas o estudiosos obviamente, teólogos, que creen que se refiere a 4 tipos de langostas. Pero la mayoría de los estudiosos se inclina en que se refiere a una sola langosta, a una sola clase de langosta, pero en 4 diferentes periodos, digamos, de su desarrollo, de su metamorfosis. Entonces, aquí vemos que lo que quedó de la oruga, o sea, cuando es una larva, cuando sale del huevo, lo que ella dejó se lo comió el saltón. Cuando ya tiene sus patitas, ¿verdad? Como un chapulín. Pero lo que dejó el saltón, lo que él no se pudo comer, se lo comió el revoltón, que es cuando ya tienen alas pero no vuelan. Y lo que dejó el revoltón se lo comió la langosta, que estas son las que ya devoran todo. Dejan limpio el área donde se asientan. Entonces, Dios a través del castigo trae advertencia a las personas. En este caso a Judá, pero también hoy tú y yo que estamos prestando atención a la palabra de Dios, también nos advierte. ¿Para qué? Para que nos arrepientamos. Pero no solo eso, sino Él desea que nos salvemos. Dios es fiel y Él promete perdonarnos si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Nosotros, familia, debemos estar consciente que los desastres naturales son una advertencia. Investigando, descubrí que la peor plaga de langostas de las que se tiene registrado o constancia duró 14 años. Y esto sucedió entre el 1949 y el 1963 y afectó a África, la península arábica y el sureste asiático. ¿Te imaginas 14 años experimentando hambre, escasez? ¿Te imaginas que no haya fruta, que no haya verduras, que no haya grano? Es terrible. Pero eso Dios lo hace para que el corazón del ser humano se humille, se doblegue y reconozca que no es nada y no puede hacer nada sin Dios. Y que es necesario volverse a Él, porque de Él provienen todas las cosas. Y si estamos bien con Él, Él nos va a dar lo que necesitamos, familia. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces preferimos buscar primero las cosas, y si nos sobra algún tiempo, se lo dedicamos a Dios. Por eso es que aunque Dios habla, aunque Dios está hablando a través de las redes sociales, principalmente a través de su palabra, o a través de sus siervos, la gente no escucha porque está enfocada en las cosas materiales. Así que, familia, para concluir, recordemos que debemos estar atentos a la voz de Dios. No descuidemos el estudio de la palabra.
No desechemos los mandamientos de Dios que nos llevan a alcanzar vida eterna. Y si tú estás distraído, haciendo todo menos prestando atención a la voz de Dios, arrepiéntete. Mira, estamos todavía viviendo tiempos de pandemia. Ha habido otras peores. Estaba investigando y la peor pandemia ha sido la peste negra. Pero también ha habido otro tipo de desastres naturales y otros tipos de plagas. Todo eso sucede para que tú y yo reaccionemos. Es una advertencia antes de que venga algo peor, de lo cual nadie ha vivido ni vivirá. Esto no es nada, familia. Así que estemos atentos, escuchando la voz de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tus advertencias, Señor. Aunque a nuestra carne muchas veces no le agrada, Señor, al contrario, se duele, se lamenta, pero es lo mejor, Señor, para que nosotros podamos ser quebrantados y podamos estar completamente atentos a lo que tú quieres, Señor. Y tú quieres, Señor, salvarnos, tú quieres rescatarnos y también nos vas a restaurar, Señor, y nos vas a bendecir. Pero sobre todo, Señor, nos quieres salvar del juicio eterno. Para los que estamos en Cristo, Señor, ya hemos sido librados de ese juicio, Señor. Pero sobre todo nos quieres dar vida eterna, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios te bendiga. Nos estamos viendo el domingo en el templo.